En un video pasado estuve hablando de este libro y estaba hablando del capítulo sobre el incesto. Contexto rápido, es un libro que describe formas en que se llama Padres que odian y describe formas en que los padres hacen daño, a veces incluso sin querer. Bueno, frecuentemente la hipótesis es que sin querer. Eso no justifica el daño, pero el daño sucede por problemas que el padre tampoco tiene resueltos. Y probablemente el padre quisiera hacer de otra forma, si supiera cómo. No se dice en explícito, pero la hipótesis de que tú como persona, porque eso es lo que dice, la hipótesis de que tú como persona estás condicionado por tus padres, por lo que te hicieron, etcétera. Y de hecho el libro es, en realidad, más que describirte los daños que pueden hacerte. Creo que el objetivo es, la meta del libro es hacer algo al respecto, ¿no? Y ese algo sale de la hipótesis también. O sea, es posible hacer ese algo sabiendo el daño que te hicieron, porque muchas veces no lo sabes. Piensas que es normal lo que pasó, por ejemplo, y no te das cuenta de que en otras familias eso no necesariamente pasa. Y el primer paso es hacerlo consciente, similar a cuando eres alcohólico y piensas que no lo eres. Y el primer paso es aceptarlo y eso ya constituye parte del proceso terapéutico. Entonces, no puedes realmente evaluar a los padres diferente que a los hijos. Y yo diría que probablemente si ellos supieran también que están haciendo estas cosas, probablemente también, al menos sería un primer paso para dejar de hacerlas. Entonces es un libro así, es un libro complicado. Y la vez pasada había hablado sobre, bueno, habían explicado lo que era el incesto y yo lo había comparado con psicoanálisis porque sabemos todos que me gusta mucho eso. Y después se empieza a hablar sobre, o sea, profundiza más en eso. Y dice que en los países de habla inglesa, que de nuevo, como dije la vez pasada, este libro es, entiendo que es gringo y la muestra que agarra es gringa. De la misma forma que la muestra de Freud era europea, solamente europea, o en su mayoría europea. Y dice que en los códigos legales de los países de habla inglesa, el incesto es la penetración sexual entre consanguíneos. Entiendo que para que algo sea violación, por definición, o sea, violación sexual, tiene que haber penetración. Y aquí similar, pero no solo es violación, sino hablamos de incesto, ¿no? Entonces, la condición es la consanguineidad, supongo que es una forma de decirlo. Pero ella es más laxa en su definición de incesto, la autora. Dice que desde el punto de vista psicológico, por supuesto, eso significa, perdón, que desde su punto de vista, porque este libro, bueno, al final también pertenece a una especificidad de la psicología, porque creo que es psicología, no sé si humanista, creo que sí, y esa no es toda la psicología. Entonces, decir desde el punto de vista psicológico, bueno, em, pero desde su punto de vista, desde el punto de vista de su área, el incesto también es contacto físico con boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte corporal de un niño. Y el objeto de tales conductas es la excitación sexual del agresor. Y además extiende la definición a decir que si también se persuade al hijo de posar para fotografías sexualmente insinuantes, por ejemplo, eso también es incesto. O si se abraza y se besa afectuosamente al hijo, no, eso no, me equivoqué, eso no. Y justo pasa eso, que igual que en las definiciones de acoso, no queda muy clara cuál es la línea. Que también es curioso, porque
Bueno, se juega una intersubjetividad. Y entonces, para una persona puede que lo que esté haciendo constituya flirteo, coqueteo. Para la otra persona puede constituir esto acoso. Cuando alguien sobrepasa tus límites que tú le pones, creo que esa es una buena medida para definir acoso. Cuando tú le dices explícitamente no quiero, etcétera, creo que eso es una señal más o menos objetiva de que si aún así sigue la persona persistiendo, etcétera, esto sí constituye transgresión de los límites y por tanto acoso. No sé si el salto es tan inmediato, pero puede llegar a ser acoso, ¿no? Al menos es una condición para que haya acoso, yo consideraría. Si no se habla de los límites, no puedes saber si estos están sobrepasados o no, porque en explícito no se habló de ellos. Sin embargo, hay otros límites también que son, en teoría son no explícitos. Por ejemplo, tú sabes que si vas, no sé, si alguien va al baño, tú no vas con esta misma persona al mismo baño, etcétera. Si dice que se va a cambiar o así, ¿no? Pues se va a cambiar, por ejemplo, su habitación. Tú no vas a la habitación a espiarlo, etcétera. Am, pero hay más cosas que no son tan obvias. Y esto tampoco es necesariamente obvio. Para un alien esto no sería obvio. Para una persona, no sé, tal vez muy autista tampoco sería obvio. Pero hay cosas todavía más raras, del estilo, algún límite podría ser, no me gusta que me llames por teléfono. Y esto no es tan obvio porque mucha gente se habla por teléfono, por ejemplo. Y luego hay acosos que no estoy seguro que sean acosos. Por ejemplo, según la psicología que no es humanista, o sea, la cognitivo-conductual, coquetear entre hombres y mujeres heterosexuales, o al menos que están en una relación, me refiero a una interrelación, o sea, no necesariamente son novios, pero se están hablando, digamos. El coqueteo es raro porque por biología el hombre intenta acercarse a la mujer y por biología la mujer selecciona muy bien, entre comillas muy bien. Y esto es porque es por la fertilización en sí misma. Em, los hombres muy fácil embarazan. Las mujeres es un costo completo embarazarse. Entonces, justo como este sistema, que los hombres pueden embarazar a 1000 mujeres y una mujer solo puede embarazarse una vez. eh, bueno, puede embarazarse más veces, pero digamos es como un radio de potencialmente 1000 a 1. Entonces, este rol se juega también socialmente, sin saberlo, porque no es algo que pienses conscientemente, en la mayoría de los casos, pero digamos, tú como hombre ofertas, vas, no somos productos, pero tú eres el que busca la conjunción, etcétera, la comunicación, todo eso, normalmente. Y las mujeres suelen ser críticas al respecto y suelen pensar muy bien. Pensar significa, hay muchas cosas que influyen, ¿no? De sentimientos, todo eso, pero no están del todo seguras de si tú eres o no la pareja indicada. Em, por lo mismo. Porque además ellas tienen más que perder, biológicamente hablando, si acaban con una mala pareja. Entonces están biológicamente mm, precondicionadas a ser selectivas. Ese es el punto. Y una forma de medir qué tan buena potencial pareja es el hombre es cuando la mujer le dice que no. Y muchas mujeres dicen que no, con esta intención de prueba. Pero si te fijas, al ser una prueba, no estás excluyendo realmente al hombre de la ecuación. No estás diciendo no, en realidad. Estás haciendo una prueba. Y normalmente cuando el hombre no responde de forma fea, pero al mismo tiempo no lo acepta, es raro porque si el hombre aceptara este no y simplemente se fuera, pues acaba la relación, la interrelación. Y si el hombre más bien no aceptara,
pero se pusiera muy, muy furioso o hiciera cosas en venganza o fuera, digamos, asqueroso con ella. Entonces claramente también se acaba la interrelación. Bueno, no es claro porque de hecho hay gente que está en este tipo de relaciones durante mucho tiempo y entre más mierda se traten, más tiempo siguen juntos. Está muy raro. Pero digamos, generalmente no es el caso, no digamos, usual, ¿no? Em, Te hacen mierda y te vas, es lo usual, al menos lo recomendable tal vez, ¿no? Entonces hay un equilibrio extraño. No sé si es un equilibrio, pero ninguna opción es buena. Porque si te vas por el no como hombre, pues claramente se pierde todo. Y si reaccionas mal, que digamos esto indica que tienes muy baja tolerancia a la frustración, que bueno, un rechazo nunca es bonito, pero pues indica que no puedes soportar un rechazo. Y entonces también se destruye todo. Pero si estás como en medio, que no sé si exactamente en medio, pero digamos, no aceptas el no, em, pero tampoco te pones, o sea, tampoco te pones insufrible, etcétera. Ahí normalmente es cuando pueden después empezar relaciones afectivas, ¿no? Entre hombres y mujeres, heteros. A las relaciones hetero. Digo que las relaciones hetero porque, digamos, los dos podrían en teoría ser bisexuales o lo que fuera, pero se están comportando en una dinámica considerada hetero. Y es una dinámica hetero ni siquiera culturalmente, es algo más biológico. O sea, mi punto es que es un poco inevitable lo que está pasando aquí. Y es muy usual. Claramente también hay divergencias, hay gente que no lo hace así. Porque pues hay estadísticas, ¿no? que se salen de la norma. Pero generalmente es así. Y no sé si está mal o está bien, pero el punto es que es así. Y esto se puede malinterpretar también, ¿no? Porque una cosa es que te digan claramente, no quiero nada contigo, y tú sigues ahí y sigues a la persona a su casa y, no sé, te metes a su coche. Del estilo, literalmente te metes, no sé, rompiéndole el vidrio, una cosa así. O de plano la vigilas desde lejos con binoculares. Suena muy extremo, pero es algo que podría pasar, es algo que alguien podría hacer. Y esto no es la respuesta que le puede gustar a la mujer, digamos, estadísticamente. Entonces, lo que estoy diciendo no es que no debas aceptar el no y seguir así, como por ese camino horrible. Lo que digo es que muchas veces las relaciones sí empiezan cuando alguien acepta el no, entre comillas, pero aún así sigue como en esta dinámica. Ese es el hombre, ¿no? Pero no trata mal a la mujer en ningún momento, ese es el punto. Y no llega a este límite de acoso. Pero si te fijas, la línea es muy poco clara. Es muy poco clara porque hay casos y casos. Y, y bueno, ¿no? Pero de nuevo, no estoy justificando ningún acoso que sí es acoso. Pero también en la definición de acoso depende de una subjetividad también. Porque lo que para alguien puede ser acoso, a otra persona le puede gustar. Y de nuevo, suena mal. Pero no me refiero de nuevo al caso de los binoculares. Me refiero a alguien puede interpretar como acoso que llames muy seguido a esta persona. Pero alguien más podría estar muy contenta porque la llamas. Incluso podría suceder que tú llames seguido a una persona y ella tenga llamadas perdidas tuyas, tal vez 3 diarias. A una persona le puede generar esto estrés o ansiedad o lo que sea y esto lo puede considerar acoso porque no te está respondiendo las llamadas. Pero en otro caso podría ser que en realidad te contesta después por mensaje y hablan toda la noche, por ejemplo. Y le gusta incluso la atención que le das de llamarle todos los días 3 veces. Incluso puede convertirse en un ritual entre ellos dos, ¿no? Y entonces, incluso imagínate que un día se casan y luego una anécdota que cuentan es él me llamaba 3 veces al día. Y incluso suena romántico, ¿no? Me llamaba 3 veces al día y a mí me gustaba, pero yo no las contestaba porque me gustaba, pues me gustaba probarlo, digamos. Pero después ya le hablaba y así seguíamos hablando y hacíamos cosas, sí. Creo que no queda tan claro cuando todo se va al carajo, creo. De nuevo, esto no es justificación, o sea, hay gente que claramente es mala persona o no sé si es muy claro eso, pero hay gente que es muy mierda, eso es lo que quiero decir. Entonces, estas definiciones, vamos a trasladarlo al incesto, se vuelve todavía menos objetivo y más difícil de definir cuando tú empiezas a decir que incluso la sugerencia de cosas que puedan tener como objetivo tu excitación como adulto ¿sabes? Incluso la posible sugerencia que esto ya es interpretable,
la sugerencia tuya como adulto hacia un niño de algo que puede ser sugerente, digamos, valga la redundancia, esto ya se puede considerar incesto. Esta definición me parece muy laxa y sin embargo no la critico. Está bien que sea así de laxa. En este libro me enteré también de que los niños no tenían per se derechos. O sea, había derechos, digamos, para el individuo en colectivo, el individuo ilustrado, el individuo objetivo. Pero no había como una sección per se de derechos infantiles. Y hay muchas cosas que todavía se están peleando que sean derechos infantiles y que se puedan penalizar o que se puedan regular, que no está tan regulado. No está tan regulado, ¿no? Y creo que laxar, no sé si se diga así, pero hacer más laxas estas definiciones creo que es un buen arma de defensa o un arma con intenciones defensivas para las personas que sí pueden sufrir este tipo de dinámicas. Pero claramente también intersubjetiva la cosa. Y entonces hay justo padres que, como aquí dice, abrazan y besan afectuosamente a sus hijos. Y esto no necesariamente está mal. Pero si al hijo esto le llegara a incomodar, pues ya podría convertirse en un problema. Pero justo eso de que le llegara a incomodar podría también depender de un sistema de valores del hijo, que puede variar mucho en relación a un sistema de valores de otro hijo, por ejemplo, o de otra persona. Entonces es muy laxo todo y es difícil. No es claro en algunos varios casos. Entonces justo hay una estadística que mencionan que es 1 de cada 10 niños sufre incesto, que es un número demoledor porque uno pensaría que son casos rarísimos. Eso incluso afecta a las víctimas, porque cuando les pasa, piensan, esto no le pasa a casi nadie. A mí me dio una enfermedad inmune hace más o menos 3 años. Estoy en remisión profunda, pero es una enfermedad que le da a una persona entre 200,000 o algo así. Y no se sabe por qué. Y no hay cura. Entonces está jodido, ¿no? Y igual, si te pasa, si te hacen incesto, por ejemplo, que se recalca mucho que no es tu culpa. Por supuesto, no es tu culpa. Pero si te sucede, también te sientes solo en la estadística porque dices esto no le sucede a casi nadie. Incluso te puedes sentir avergonzado y como imbécil porque me sucedió a mí y esto es un problema que en realidad no le sucede a casi nadie. Seguramente soy imbécil yo, hice algo mal yo, etcétera. Y la víctima vuelca en realidad una agresión que tendría que estar hacia el agresor, justo, se proyecta hacia uno mismo. Y en parte ocurre porque uno presupone que en realidad no es muy común. Pero según el libro ocurre entre 1 de cada 10 niños, más o menos. Pero de nuevo es un poco laxo todo porque podrías haber definido el incesto como, no sé, el niño fue al psicólogo y contó que su papá lo besó mucho un día y a lo mejor ese día había sacado un 10 en el examen y el papá, no sé, lo quiso, no sé, está muy feliz, yo qué sé. O se vieron después de un largo viaje, etcétera, y el papá había ido a no sé dónde durante un mes y regresó y le dio muchos besos al hijo, lo abrazó mucho, mucho rato, yo qué sé. Puede contarle esto al psicólogo, por ejemplo, y entonces el psicólogo puede interpretar que esto es incesto, porque para el psicólogo esto es un exceso de contacto justo, para sus propios valores, tal vez su propia percepción, que no necesariamente está mal su percepción, pero pues es su percepción justo. Y entonces lo puede dictaminar como incesto. Y entonces seguramente pasa eso, porque pues puede pasar eso, ¿no? Sobre todo hay un sesgo ya de entrada en el psicólogo, porque tú vas al psicólogo y el psicólogo está buscando cosas que no estén bien. De la misma forma que vas al médico y el médico busca las cosas que no están bien en tu cuerpo. En el sentido de lo que no está, digamos, funcionando como uno esperaría que funcionara. Justo por eso los valores sanguíneos pues tienen unos rangos. Si se sale del rango, entonces, ¿no? Pero hay sesgos en estas cosas, al menos cuando se hace de persona a persona y no cuando es un análisis puramente numérico. Porque justo hay un sesgo de confirmación de el paciente va conmigo, seguramente tiene algo. Entonces busco y puedo encontrar algo que realmente no está ahí. El sesgo confirmatorio se comprobó con experimentos del estilo. Ponían unos diagramas a unas personas de ciertos colores. El color creo que era gris, pero era como un gris medio ambiguo. Y les decían que detectaran las 5 bolas azules de entre todas las bolas grises que estaban ahí. Y la mayoría encontró 5 bolas azules, pero no había 5 bolas azules. Era un gris simplemente. Todas eran grises.
pero digamos parecían azules porque era un gris medio raro y se podía confundir con el azul como oscuro. Y les dijeron que había 5 azules, entonces pensaron, seguramente sí hay. Pero uno siempre podía haber dicho que no había bolas azules. Me imagino que les explicaron que podían haber dicho que no había. O sea, encuentre las 5 bolas azules y si no hay, especifique, ¿no? Supongo que era una cosa así. Pero la mayoría encontró 5 bolas azules. Y esto es porque cuando vamos predispuestos pensando seguramente va a pasar algo del estilo esto, a veces incluso creamos la realidad al respecto. Eso sonó muy vaslavikiano, pero me refiero a que... O sea, perdón, ¿no? Pero me refiero a que si vas predispuesto a que tal vez una experiencia va a ser mala y dices esto va a estar bien mierda, puede que la experiencia no esté tan mierda objetivamente porque a lo mejor sí te trataron bien, ¿no? Yo qué sé. Ibas a una primera cita con una persona que te cae gorda, pensaste va a ser asqueroso esto, le voy a aceptar la cita porque soy buena onda, tal vez lo pensaste así, yo qué sé. Fuiste a la cita y en realidad no estuvo mal. No se trató mal, no hubo necesariamente... la conversación fluyó bien, yo qué sé. Ninguno se sintió particularmente incómodo. Pero no sé, en algún momento ella hace un mínimo error y tú piensas, ah, sí, yo sabía, es que así son todas, yo qué sé, una cosa así, ¿no? Y entonces calificas la experiencia completa como mala y pues ya no vuelves a salir con la persona. Pero lo gracioso es que quizás fue una buena cita. Si no hubieras si no hubieras sido, perdón, predispuesto, quizás hubieras disfrutado mucho más. Y quizás incluso esta persona podría haber sido tu esposa, yo qué sé, en un futuro. Pero pues pensaste que no porque, digamos, te engañan tus propias percepciones. Y esto sucede con los sesgos confirmatorios y quizás suceda también con los casos documentados de incesto, porque luego estas definiciones son del estilo, no sé, que incluso el papá le hable sugerentemente al hijo y quizás el psicólogo interpreta desde el modelo médico psicológico que seguramente hay algo malo, ¿no? En alguna parte del discurso del paciente algo está desviado, quizás. Y entonces, cuando cuentan de sus papás, los niños, por ejemplo, etcétera, el psicólogo puede pensar, no, esto está mal. Y entonces dictamina como incesto el caso, ¿no? Entonces esto se acumula como estadística y en algún punto tienes la gran estadística de que 1 de cada 10, ¿no? ¿Sabes? Esto también se está criticando en el esquema, y no es muy popular esto que voy a decir, pero hay psicólogos, que son como dos, pero han criticado que se diagnostica mal a muchos pacientes porque justo está este sesgo, seguramente tiene algo, pero muchas veces no hay un diagnóstico per se. Porque muchas veces el problema que tiene tal vez es específico, no se sale realmente de la norma. Mm, se vio mucho esto en un caso particular también con niños. Los niños son muy inquietos por naturaleza, lo mismo que acabo de explicar de los hombres y las mujeres ligando. Por gris que se vea, muchas parejas, al menos en mi experiencia que yo conozco, empezaron así. Él lo intentó algunas veces, ella quizás lo rechazó de alguna forma la primera vez, pero digamos siguieron hablando, etcétera, y al final pasó algo. Y ahora son pareja. De nuevo, nunca entramos en el terreno de lo insufrible o de lo acoso o del acoso, etcétera, en estos casos. Pero va como por esos rollos, ¿no? Y igual que hay una naturaleza más o menos cristalizada, masculina, femenina, que no digo que esté tan cristalizada, tampoco es, o sea, hay muchas contradicciones en eso. Y pues eso no evita nada, o sea, no estoy diciendo que las mujeres no deban estudiar ciencia o cosas así. Simplemente digo que hay como ciertas cosas que por biología suceden más en un sexo que en el otro. Y hablando claramente binario, ¿no? De un sexo y otro. Pero es una buena guía, digamos, para saber lo que pasa en el proceso de ligue justo. Y creo que explica bastante sobre la naturaleza humana en general, porque justo lo que haces cuando ligas con alguien, o sea, tú crees tal vez que solo es diversión, pero realmente lo que estás haciendo pues es cristalizar cada vez más la estructura social que en algún momento podría ser el matrimonio. No porque no te quieras casar, no... O sea, el matrimonio, por estructural que sea, por social que sea, es algo que evolutivamente ha ayudado al humano a ser lo que es, porque el matrimonio suele ser pues una gran base para estar en sociedad, o sea, es un apoyo entre dos personas, generalmente dos, ¿no? Y, y normalmente la vida tiene catástrofes, y entonces uno se apoya en esto que en teoría es para siempre, y esto ayuda mucho en general. Y creo que pues, se ha cristalizado también como una conducta quizás incluso evolutiva. Entonces, pues lo que uno hace, o sea, hay un comportamiento y hay un patrón de lo que se está haciendo cuando alguien está ligando.
por revolucionaria que sea la persona, o por nihilista que sea, o por de izquierda que sea, o lo que sea, igual generalmente pues está operando ese tipo de... Está esta estructura de valores operando sin que te des cuenta incluso. Y quizás está bien porque pues es un gran filtro para saber. Es una buena selección, vamos a decirlo así. Si no, pues acabarías con gente que a lo mejor es muy mala para ti. Y entonces es como un baile que funciona, en el sentido de que pues es posible que sea preferible este baile a que no esté el baile antes. Creo que es un filtro para saber si puedes confiar en alguien o no, porque al final pues acabas en una situación muy íntima con alguien y quizás, muy probablemente quieras que sea una persona que valga la pena. Em, no recuerdo qué iba a decir, pero regresando al incesto per se, también llega a extender la definición a incesto psicológico, que esto es como el maltrato psicológico, también es laxo, pero creo que también es bueno, igual que el baile del ligue, etcétera. Ah, sí, hablaba yo de los falsos diagnósticos. No son falsos diagnósticos estadísticos del estilo falsos positivos, son diagnósticos por sesgos confirmatorios, incluso quizás malintencionados, porque muchos niños, por naturaleza cristalizada, o sea, es algo que también sucede, son inquietos, son niños, eso es lo que hacen. Saltan y rompen cosas y experimentan, y es por una cuestión cognitiva. Están descubriendo el mundo a su alrededor y están experimentando justo con todo. Y bueno, uno cuando experimenta, por adulto que sea, inevitablemente rompe cosas de alguna forma simbólica o real. Es como cuando aprendes a manejar, inevitablemente algo va a pasar, se te va a parar el coche, yo qué sé. Esperemos que no pase algo grave, ¿no? Pero igual que con los niños, esperemos que no se accidente gravemente, pero es muy común que un niño se caiga, o que un niño se rompa un brazo tal vez, o que un niño esté en la mugre, ese tipo de cosas. Y son incluso buenas. Ayudan al niño a saber del mundo, a saber sobre sí mismos, previene alergias. Estar en la mugre es bueno, estadísticamente es bueno, por contraintuitivo que parezca. Pero justo el esquema médico, justo el médico te recomendaría que no dejaras a tu hijo en la tierra. O que no dejaras que se rompiera el brazo. Porque pues es algo que el médico quiere evitar, quiere sanar brazos, quiere evitar que el niño esté enfermo, ¿no? Que coma tierra y que se enferme del estómago. Y entonces el médico le dice a la madre o al padre, pues deja que, no dejes que el niño esté comiendo tierra, ¿no? O sea, obvio. Em, pero si te fijas, es un proceso necesario, ¿no? Esto lo eliminan los psicólogos y presuponen a veces que si el niño es muy inquieto, seguramente tiene déficit de atención o hiperactividad o ambas. Y así fueron mal diagnosticando en masa a muchos niños en alguna época, cuando empezaba el Prozac, que es cuando empezó el tratamiento psiquiátrico, y les empezaron a dar medicamentos masivamente a los niños que iban al psiquiatra, que tampoco eran tantos porque tampoco estaba tan de moda, pero a los que iban los medicaban. Y lo que pasaba pues era que tenías niños comportándose pues bien, digamos, porque estaban medicados, y estaban muy estables y lo que sea, pero crecían y tenían después más problemas emocionales porque no se habían podido expresar como los niños que sí eran en el momento en que correspondía, y pues no aprendieron lo suficiente sobre el mundo ni sobre ellos mismos, y pasan todas estas cosas que después pasan. Entonces, este tipo de... O sea, el exceso de teoría en psicología también puede dañar. Ese es el punto que quiero dar. Y entonces, hay que tomar estas cosas con escepticismo. Hay que tomar incluso a la psicología con escepticismo. Sin embargo, también creo que está bien que se pongan, que se expliciten estas cosas y que se piensen, pero creo que hay que pensarlas, ¿no? No hay que aceptar simplemente estas definiciones tipo incesto. Y justo hablaba ahora del incesto psicológico, que suena, pues, medio raro también, porque el maltrato psicológico también suena medio raro. Y es porque no es tan verificable, porque es algo también muy subjetivo. Y lo que puede considerar alguien como maltrato psicológico puede ser, de hecho, parte de la crianza. Cuando un hijo hace algo muy peligroso, del estilo, imagina que vives en un lugar con mucha violencia, externa me refiero, en las calles. Cuando hay balazos, quizás el niño quiera asomarse a ver qué está pasando. Al niño le interesan los ruidos fuertes, es algo de parte de estar explorando el mundo. Va a querer asomarse a la ventana, pero tú no vas a dejar que se asome a la ventana.
Incluso quizás en el momento con la presión de lo que está pasando, quizás lo que hagas es darle un manazo. Decirle no te acerques a la ventana, agacharlo, etcétera. Porque lo que no haces cuando hay una balacera es mirar afuera. Y el niño esto lo puede interpretar después, cuando crezca o lo que sea. O incluso en ese momento, si supiera el término quizás, como maltrato psicológico. Porque no está bien que te den un manazo y no está bien que te hablen feo. Pero en esta situación tenía mucho más sentido que te hablaran feo. Y tenía mucho más sentido el manazo. Porque al final es mucho más preferible que tengas miedo de mirar afuera cuando hay una balacera. Y es muy preferible que tengas miedo al cruzar la calle y entonces el miedo te haga mirar a ambos lados de la calle. Porque si no te atropellan. Es muy preferible que tengas respeto al coche y que por muy bien que sepas manejar, incluso pues sigas usando las direccionales y todas esas cosas y no te pases los saltos. ¿Por qué? Porque esto previene que mates gente, ¿no? Y que te mates a ti mismo y ese tipo de cosas. Entonces es bueno, es preferible tener el miedo en este caso. Y es preferible, digamos, el maltrato que te hicieron. Que no es necesariamente maltrato con una sola palabra. Maltrato y maltrato no son necesariamente lo mismo, eso es lo que quiero decir. Pero cuando dices que el maltrato psicológico puede estar en tantas direcciones y puede ocurrir de tantas formas y todas esas cosas, pues igual, estás entrando en terrenos medio laxos y puedes causar más daño que beneficio, como con los mal diagnósticos a niños. Y actualmente esto también es una epidemia con más personas. El tratamiento psicológico sí es para todos, yo diría. En el sentido de que cualquiera puede tomar uno y puede ser potencialmente beneficioso. Y es incluso muy recomendable. O sea, yo le recomendaría la terapia a cualquiera. Pero está pasando cada vez más que hay un sobrediagnóstico y la gente se acompleja por estos diagnósticos. Empiezan a etiquetarse ellos mismos. Y el psicólogo no hace lo suficientemente bien el trabajo, digamos. Y entonces tienes a un montón de adultos inútiles que se excusan en que tienen déficit de atención y no saben hacer nada. Y dicen que es por el déficit, por ejemplo. Y pues no es cierto, tienen mucho más potencial del que pensarían. Son mucho más listos de lo que pensarían. Pero bueno, terminan siendo inútiles. Su propia inutilidad, que en el fondo es irresponsabilidad, termina afectando a otros. Y bueno, pasan cosas así en cadena, ¿no? Entonces tienes ahora a muchos adultos que están mal diagnosticados con depresión, en déficit, TOC, ¿no? Yo qué sé. Y esto genera incluso genera una retroalimentación extraña porque los médicos, por ejemplo, y no necesitaban medicamento, siguen yendo a terapia y van a terapia tal vez de por vida. Y quizás esto los acompleja también. Y cosas así, ¿no? Y lo que en teoría estaba muy bien intencionado, pues bueno, lleva a más problemas. Y quizás lo más recomendable hubiera sido tal vez un tratamiento corto, porque tal vez la persona iba por algo muy específico. Incluso cuando no es específico, las terapias breves luego sirven mucho. Está demostrado, cada vez más se está demostrando que sirven mucho. Pero le diste un tratamiento largo y profundo y extraño y mal hecho. Y lo terminaste haciendo menos de lo que era. Le terminaste haciendo creer que tenía mucho menos potencial del que realmente tiene, por ejemplo. Le pusiste limitantes y claro, esto sale de muy buena intención y ese tipo de cosas, pero hay que tener mucho cuidado, creo. Entonces el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, de nuevo, no critico nada de esto. O sea, yo no digo que no tengamos que hablar en términos de acosos y de incestos psicológicos. Creo que son excelentes herramientas porque sí puede suceder y le puede suceder a cualquiera. Pero hay que también tomarlas con cuidado y pensarlas antes de usarlas, creo. En general hay que pensar. El mayor problema es, o sea, voy a decir lo más cliché, siendo yo un estudiante de filosofía, pero el mayor problema de la gente en general es que no piensa. Y queremos soluciones muy fáciles a cosas muy complicadas. Porque no hay cosa que no sea muy complicada, en el fondo. Y pues terminamos haciéndonos más daño a veces. Que de nuevo, no deberíamos no hablar de esto. Ese es el punto. Y ya. Entonces, gracias por escuchar.